Somos Eje Central y hoy te traemos Regreso a clases, un riesgo potencial o un paso a la normalidad. Junto a Byron Núñez, médico infectólogo, docente de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Médicas. Eje Central. Bienvenidos a una edición más de Eje Central. Mi nombre es Alex Cordero. El día de hoy abordaremos la temática sobre el retorno presencial a clases. Si esto es un riesgo potencial o un paso hacia el retorno de la normalidad. Para ello, tenemos como invitado a Byron Núñez, quien es epidemiólogo. Bienvenido. Buenas tardes, estimados señores estudiantes. Dispuesto a contestar todas sus inquietudes y aclarar esta particularidad que implica un reto para el desenvolvimiento de las actividades académicas, en especial de la universidad, porque ya es necesario la presencialidad. Para entrar un poco en contexto sobre la actual normalidad en la que vivimos, refiriéndonos específicamente a la pandemia causada por el COVID-19 y al proceso que hemos tenido en los meses recientes. Bajo este punto, ¿qué tan efectivas son las vacunas que se han proporcionado en el Ecuador? El objetivo en sí mismo de la razón de estas vacunas que son de diseño, las que se han generado, estoy hablando de Pfizer y AstraZeneca, son vacunas nuevas que no existían en el diseño conceptual. Y la otra, la china, que es la vacuna CanSino o Sinovac, esta tiene un diseño clásico como las que a cualquiera de nosotros nos han colocado. La eficacia es muy buena de cara a un aspecto fundamental: evitar que las personas tengan neumonía, la enfermedad. Al no tener neumonía, evitamos las hospitalizaciones, evitamos el riesgo de que vayan a las unidades de terapia intensiva y, por supuesto, el riesgo de muerte. Ese es el objetivo de las vacunas. Las vacunas no están diseñadas para evitar la infección. ¿Qué quiero decir con esto? Y hay que aclarar que si usted está vacunado, la vacuna le colocaron por vía intramuscular. Los anticuerpos que se provocan son en sangre. Por lo tanto, cada uno de nosotros está en riesgo de infectarse el virus en la vía respiratoria superior. Por supuesto, esa infección va a llevar a una enfermedad leve, mucho menos a complicarse con una neumonía. Y si usted tiene una infección, hay la posibilidad de que si usted no toma las medidas de bioseguridad, usted es capaz de transmitir en su casa, en su lugar de trabajo y, por supuesto, en el aula universitaria. Ahora bien, hemos visto el igual de este proceso en el que ha mutado y ha evolucionado el virus, que han surgido nuevas variantes. Hablemos un poco de las instituciones educativas. El surgimiento de estas nuevas variantes, ¿en qué afectarían el proceso posterior para el retorno a clases? Una cosa hay que aclarar. La vacuna se hizo para la variante, el virus inicial, el virus salvaje se dice, o el virus ancestral. Estoy hablando del virus de China, de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Para ese virus se hizo la vacuna. Esta vacuna, cuando yo hablaba de un diseño genético, genómico, esta vacuna se hizo para una estructura del virus. Por supuesto, las variantes es parte de esa estructura. ¿Qué quisiera decir? La estructura del virus para el spike, la espícula, es como un árbol. Pero que un árbol tenga más frondosidad en una área que en la otra es dable. Estos serían las variantes. A modo general, la vacuna cubre a las variantes, pero no con la misma capacidad que el virus ancestral. Lo que sí está demostrado es que
este último virus, el Delta virus, es un virus más transmisible. Imagínense que este Delta virus se reproduce 1000 veces más en la vía respiratoria del infectado que el virus ancestral. Al reproducirse tanto, se vuelve más transmisible. Lo que no sucede es que con la Delta virus no es más dañina, no produce más neumonía ni más muerte. Son particularidades que hay que entender. Por lo tanto, la vacuna sí nos da la protección. Por supuesto, no es la misma protección en relación al virus ancestral, pero siguen siendo muy buenas. De tal manera que yo he planteado en una reunión de un comité nacional, yo he planteado que el concepto del refuerzo está por demás si vamos a poner la misma vacuna. Tal vez un refuerzo o tercera dosis sería en un momento en que haya un rediseño de la vacuna, un rediseño de la estructura genética de la vacuna que se está administrando, en donde podríamos rediseñar la estructura de las variantes. Esto es una particularidad que ya se está haciendo. Y no se diga que en un poco tiempo podríamos tener una vacuna que se llamaría polivalente, que me cubre el virus ancestral, que me cubre la variante alfa, la beta, la delta, la gamma. Y se está hablando también en centros de altísima investigación una vacuna pancoronavírica. ¿Qué quiere decir esto? Que en un futuro no muy lejano vamos a tener una vacuna que sea capaz de cubrirnos a todos los coronavirus, a todos, desde los coronavirus que da en los niños pequeños y da un simple resfriado, hasta estos coronavirus que se llaman los bad coronavirus, como el SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2 de la pandemia actual. Vamos a hablar un poquito más sobre las instituciones educativas. ¿Qué protocolos deben tomar para un posterior retorno a clases presenciales? ¿Cuáles son las medidas? La primera medida, hay estudios que ya están definidos y riesgos que se han analizado. La mejor medida es la vacunación. Si las personas están vacunadas, le hablo, estudiantes, profesores, trabajadores de la institución, el riesgo de infectarnos va a ser mucho menor. Eso es clave, eso es parte de la protección. El exigir la vacunación de todas estas personas. Si hay un integrante, un estudiante, un profesor o un trabajador que no se ha vacunado, debe ser retirado de las actividades, porque está poniendo en riesgo a la comunidad universitaria. Hay que ser claros. En ese contexto, yo exigiría el carnet vacunal. Las personas que no estén vacunadas no deberían asistir a clases porque nos ponen en riesgo. Aparte de eso, están las famosas medidas de bioseguridad básica, pero que yo en el entorno universitario doy predominante importancia a una, que debe ser la base, la ventilación del aula. El aula debe estar muy bien ventilada. Si el aula no tiene ventilación, estamos entrando en serios riesgos. Y la medición de la ventilación, aparte de la actitud natural que los estudiantes y los profesores van a decir, abra la puerta, abra las ventanas, abra las claraboyas, habla cualquier cosa, debe haber un método que es el que yo considero más importante para vigilar esta ventilación, que es la medida del CO2 en el ambiente. Esto es un dispositivo, es un aparato, es un simple aparato que usted pone en el centro del aula y le va a decir qué porcentaje de CO2 está en el aire. Y usted me dirá, ¿y para qué esto? Muy simple, para establecer una relación directa. A mayor cantidad de estudiantes,
mayor concentración de anhídrido carbónico o CO2 y por lo tanto mayor necesidad de ventilación. Esto debe ser obligado, en mi opinión. ¿Qué mejor si el señor asistente de la universidad viene y al inicio de cada hora toma CO2 en el aula y dice, aquí no hay concentración de aire? ¿Por qué? Porque es el aire respirado por los humanos. Ese aire respirado no hay. Entren a la clase. Si usted va a tener unas 2, 3, 4 horas de clases en el mismo aula, deberían medir ese aire, el CO2 del aire. Y si hay concentración elevada, dependiendo de los cortes de medición, podríamos decir a los estudiantes, retírense un rato, salgan, ventilen el aula, ventilen el ambiente y volver. Primero, yo tomo esto como fundamental. Segundo, el uso de la mascarilla. Por más vacunados que estemos, bajo el antecedente que he planteado de que nos protege de la neumonía la vacuna, pero no nos protege de la infección, debemos seguir usando la mascarilla de manera obligada. Tercero, el distanciamiento físico. Yo no uso la palabra distanciamiento social. El distanciamiento físico de mínimo 1.5 metros entre pupitres, hacia adelante y hacia atrás, y hacia los lados. 1.5 metros es necesario. Por supuesto, se añade la buena costumbre que está adquiriendo nuestra comunidad, la de llevar el alcoholcito y hacer la higiene de manos con alcohol. Y si es posible, también una higiene de las superficies. ¿Cuál superficie? El pupitre. Rociar con alcohol y con un trapito limpiar. No está por demás. Estos son los aspectos más importantes. A esto hay que añadir ciertos aspectos que se ven en las actividades académicas. ¿Cuáles son? La gente ya no puede estar gritando. La gente ya no puede estar haciendo ruido. El bla bla, lo que decimos la chacota. No. Debemos ser más cuidadosos. Ese cuidado es fundamental, porque mientras hablemos, mientras gritemos, el riesgo de transmisión, a pesar de usar mascarilla, es doble. Y no se diga con Delta virus. La variante Delta coronavirus es muy transmisible. Entonces son las cosas básicas que deberíamos tomar. Si usted me recomienda, ¿qué diría yo como catedrático cuando vamos a dar nuevamente las clases en la escuela de medicina? Habrá que dar la clase a la hora y decir, señores estudiantes, salgan 5 minutitos, muevan las puertas, abran las ventanas, para que haya esa ventilación. Pero yo insisto y recalco, el uso, la ventilación del ambiente es fundamental. La ventilación del ambiente, el uso de la mascarilla, la higiene de manos con alcohol y, si es posible, de las superficies. Estoy hablando del pupitre de cada estudiante. Desinfección de la superficie. Hablando de los niños y adolescentes, ¿por qué ellos están postergados para el final? ¿Qué influye para que esto pase si tienen mayor o menor riesgo? La cosa es muy simple. Cuando dimos la primera conferencia en la Facultad de Medicina, el 28 de enero del año 2020, fue una de las primeras conferencias en el Ecuador que dimos. Y cuando nos llegó ya la información china, nos dimos cuenta que no había reportes de casos en niños. Y los pediatras de la Escuela de Medicina nos decían, pero ¿y dónde están los datos de los niños? Y yo les dije, no hay niños. ¿Qué es lo que pasaba? Este virus infecta a todos. A todos infecta. A niños, adolescentes, ancianos, adultos, a todos infecta. Pero complica a mayor edad. Nos descubrimos, nos dimos cuenta sobre la marcha que a quienes daba más neumonía, a quienes iban más a las terapias intensivas,
A quienes morían más eran las personas ancianas, mayores de 65 años. Y en una relación directamente proporcional a mayor edad, mayor complicaciones, mayor muerte. ¿Qué significa? Que los niños, los jóvenes y los adolescentes son grupos etarios de menor riesgo de complicaciones, de neumonía, de enfermedades graves y de muerte. Por eso ha sido la razón. A la vez, los estudios, los ensayos clínicos que hacen los laboratorios internacionales siempre investigan en adultos al inicio, por los temores hacia la infancia y los asuntos médico-legales. Pero hay conocimiento serio de otras vacunas en donde la inmunización a niños es necesaria y cada vez lo estamos viendo. Yo considero que mañana tendremos ya normativas de vacunar a todos los seres humanos vivos. Niños desde que empiezan a lactar hasta adultos mayores y demás. Lo que se ha planteado y que yo veo que todavía es un diálogo no muy adecuado, en mi opinión, es que si a los niños les ponemos 1 o 2 dosis, 2 dosis se pondrán. Es que es la lógica que hemos manejado en las vacunas durante más de un siglo. Entonces hay mucho comentario frívolo de opinólogos, de gente que no conocen del asunto de la infectología, como quien le habla, infectólogo del Hospital Andrade Marín y infectólogo, profesor de la Facultad de Medicina, que ya tenemos conocimiento de vacunas. Le quiero hablar de una, la vacuna de la influenza, la de la gripe que llamamos. Esa vacuna al inicio era solo ancianos, luego fueron adultos jóvenes, adultos mayores, luego, no, las embarazadas, al inicio decían no las embarazadas, dijeron en COVID, y luego vacunemos a las embarazadas. Entonces hay que vacunar a todos, es la lógica. Pero ahora enfoquémonos un poco más en los peligros que pudieran existir en caso de que se retornara a clases presenciales. ¿Cuáles serían estos? El peligro más lógico, que la gente se infecte. Que mañana aparezcan sus 2 compañeros de aula, los que siempre se sientan adelante, decimos los profesores, y de los que se sientan adelante, ven los 3 de adelante se han infectado, ellos se han pasado. Eso es fundamental. Diagnosticar adecuada y oportunamente a los infectados. Y ahí viene algo importante. Esto se llama un plan de vigilancia. Los médicos de la facultad, de la universidad, el personal médico de cada facultad debe estar presto a diagnosticar, a vigilar potenciales infectados para bloquear los mecanismos de transmisión de estos pequeños brotes epidémicos que podrían darse en aulas, en laboratorios, en auditorios. Y eso es fundamental, este concepto de vigilancia. Añadido a esto, el más común, el aislamiento, por supuesto. El aislamiento, todo infectado, toda persona potencialmente infectado, hasta que no se demuestre que no tiene el virus, 14 días de aislamiento, mínimo 10, en su casa, por supuesto. Y esto nos va a dar seguridad. Entonces, yo creo que todas las medidas se integran. Vacunación, medidas de bioseguridad, ventilación, uso de mascarilla y medidas de vigilancia de nuevos enfermos, de nuevos infectados y, por supuesto, los procedimientos de aislamiento de los infectados. Es como que si nosotros estuviéramos haciendo todo un plan de intervención en un país, en un pueblo, en una ciudad pequeña. La comunidad universitaria centralina tiene aproximadamente 50,000 personas, alrededor de 50,000 personas. Es muy importante todas las acciones que se tomen al respecto, porque los riesgos existen, los riesgos van a darse. Y yo aquí quisiera insistir, ¿habrá riesgo alto de transmisión
en grupos, en escenarios en donde no hay una buena vacunación. Pero si la vacunación es óptima, para mí, mayor del 95%, estamos más asegurados. No queremos que de las familias a través de los estudiantes infecten a sus compañeros. No queremos que a través de los estudiantes infecten a sus familiares. Entonces, ¿qué sucede? Todo estudiante se vuelve un riesgo en su entorno familiar, porque en su entorno familiar, ¿qué va a suceder? Va a suceder que si no están vacunados, van a tener riesgos. Y esto es todo importante entender, los riesgos. Este es un concepto que nuestra comunidad debe sobrellevar. No meterme en riesgos. Si yo voy a hacer una práctica de laboratorio, el profesional, el académico, el profesor, ya no puede permitir que 5 chicos estén cabeceando frente al ojo de un microscopio. No, eso ya no se puede hacer. Eso hacíamos. Ahora hay que poner orden. Entonces, es un ejemplo típico y claro. Y los estudiantes deben tomar conciencia social de que yo puedo infectar, me pueden infectar, por más que tenga la vacuna, porque de una u otra manera yo puedo convertirme en un vector de transmisión de coronavirus y mucho más con este delta coronavirus que es muy transmisible y muy replicativo. Desde su punto de vista, ¿qué tan probable es el retorno a una normalidad tal cual la conocíamos o es ya prácticamente improbable? Yo considero que la probabilidad es dable. Es la pregunta que mucha gente nos hace, ¿no? Porque nosotros también, yo le veo a usted de un color de piel en el Zoom, me pone una foto de perfil que parece gringo y cuando le veo en el hospital, le veo que ha sido otro. Esto nos está haciendo daño, ha quitado esta hermosa interrelación entre alumnos, profesores, entre alumnos en sí mismo, profesores en sí mismo. Esto nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho mucho daño. Las condiciones de salud mental son muy graves en el mundo entero por estas particularidades. Yo considero que el volver a la normalidad va a ser difícil, esa normalidad que teníamos. Vamos a poder volver a las clases, como usted dice, pero vamos a tener que usar mascarillas, vamos a cuidar mucho de nuestros núcleos familiares. ¿Por qué? Porque con nuestros núcleos familiares vamos a dejar de usar la mascarilla, pero cuando yo voy a ir a un parque, puedo dejar de usar la mascarilla, pero si se me acercan unos desconocidos, tengo que usar la mascarilla. Si yo voy a un bus, debo usar mascarilla, pero si voy en el auto con mi padre, con mi hermano o con mi hijo, no debo usar mascarilla porque es mi núcleo. Debemos un poquito entendernos en estos escenarios. Pero mientras no tengamos una protección adecuada, global, estoy hablando global, mundial, los riesgos de transmisibilidad de variantes del coronavirus más peligrosos o lo demás son muy claros. Y esto va a darse, y es doloroso decirlo, porque yo creo que el estudiante centralino debe conocer, el estudiante centralino tiene dotes diferentes de conceptos de solidaridad. Si no vacunamos al África, si no vacunamos en las zonas pobres, si no cubrimos a los vulnerables, el virus se va a seguir replicando. Y el virus, mientras más se replique, tiene su caldo de cultivo para volverse más virulento, más maligno. Y es allí cuando de pronto vamos a estar viviendo escenarios de revacunación, de nuevas oleadas,
Y no es que es un virus diferente, no, no. Es el mismo virus, pero con una morfología diferente y que, como he dicho hace un inicio, no está muy bien cubierto, muy bien protegido por esta vacuna ancestral. Por lo que yo he pedido que si se quiere poner una dosis, una tercera dosis de refuerzo, esperemos un tiempo para que las tecnologías nos den una vacuna más amplia, que nos dé más protección. Pero no olvidemos estas circunstancias de protección, bioseguridad, mascarilla, ambiente, higiene de manos y superficies. Pero tampoco exageremos la nota, como se dice entre los estudiantes. Ir al cuartito de más abajo de la facultad y estar pegándonos unas cervecitas, 20 personas en un cuarto de 4x4. No, 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 no. Eso ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer. Entonces, hay que poner valores a esta llamada normalidad que usted me comenta, ¿no? Dependiente de los grupos sociales, de qué hacemos y demás. Para finalizar y a manera de conclusión, ¿cuáles son los consejos que usted daría a la comunidad y específicamente al tema que nos corresponde sobre las instituciones educativas, la universidad, primaria, secundaria? ¿Qué recomendaría? Primero, hoy por hoy, corra a vacunarse. Vacúnese. El beneficio de una vacuna es inconmensurablemente mayor al riesgo de enfermarse y morir. Hay que ser claros. Claro, que si te coge la vacuna y te coge el trancazo de la vacuna, post-vacuna, 24 horas andas, de hecho que te mueres, pero no te mueres. Pero si te coge el coronavirus, te va a matar. Entonces, primero, vacunación. Segundo, uso de mascarilla, higiene de manos, ventilación del ambiente, no amontonarnos, no aglomerarnos, desinfección de las superficies. Y yo considero, y siempre fui crítico a un concepto vergonzosamente errado que el gobierno pasado en cuestión de vacunas planteó. El yo me cuido, no. Es el yo te cuido, es el tú me cuidas, es el nos cuidamos. Los estudiantes, los centralinos, debemos cuidarnos. Yo te cuido, tú me cuidas. Este concepto solidario debe ser base. Y cualquier estudiante que ve que un chico no pone la mascarilla, Pepe, ponte la mascarilla. Manuelita, ponte la higiene de manos. ¿Estás con gripe, Manuelita? No asistas a clase, quédate en casa. No nos pongas en riesgo. Estoy con gripe, chao, compañeros, me voy a mi casa. No quiero ponerles en riesgo. ¿Sí me entienden? Yo creo que ese es el nuevo hábito. Yo creo que eso debería ser la nueva normalidad. Evitar el riesgo. Muy importantes las recomendaciones que nos da. Igual decimos a la comunidad que tome en cuenta la consideración de usted como experto y bueno, agradecemos su participación en este programa y por la valiosa información que nos ha dado. Un placer tener este medio a través de ustedes, que siempre estoy dispuesto a colaborar con los estudiantes, con la gloriosa Universidad Central, que se debe a su comunidad, a su pueblo. Y qué mejor con la categoría profesional de ustedes. Muchas gracias y un abrazo. Les recordamos igualmente que este video se transmitirá por YouTube y a la comunidad en general estamos en redes sociales como Eje Central. Les esperamos en una próxima edición.